Y la gloria siempre para nuestro Señor Jesucristo. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Vamos a tomar tiempo para meditar en la preciosa palabra de Dios. Y pues bueno, le invito a que abran sus Biblias en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 10 es donde vamos a estar meditando en esta tarde. Amén. Hechos capítulo 10 es el pasaje. Lo más seguro es que usted debe tener fresco este capítulo. Es el pasaje con el que se cerró la VBS en estos días anteriores, que se estuvo dando tanto en español, inglés, y por los que vienen de Tennessee, con mayor razón están más frescos en este capítulo todavía, porque pues si no lo escucharon, posiblemente dieron clases de él. Así que vamos a meditar y créanme, mis amados hermanos, te quiero dar la introducción en base a que no era mi sentir predicar de este pasaje. Yo quería predicar de Amós, capítulo 4. Ahí he estado estudiando un poquito ahí, pero el Señor me llevó a este capítulo otra vez. Y pues bueno, pienso yo que el Señor quiere hablarnos en esta tarde. Va a haber, y espero que sea así, que cada uno de ustedes, así como lo he sido yo, he sido edificado por medio de este hermoso capítulo. Y pues bueno, les invito a que abran sus Biblias ahí en Hechos 10, del capítulo 10, perdón, versículo primero en adelante. Voy a procurar completar el capítulo. Yo sé que es un capítulo extenso. Mi intención no va a ser leerlo por completo porque, como les digo, estoy tomando la premisa de que cada uno de ustedes ya lo ha estudiado, ya en la BBS, algunos le digo pues clases o recibieron o dieron clases de este capítulo, así que pienso que estamos frescos en este pasaje, pero aún así vamos a meditar en él y vamos con ella el Señor a ser edificados por medio de su palabra. Inclinen su rostro junto conmigo, vamos a darle gracias a Dios. Padre Celestial, le damos gracias, a usted le damos toda la honra, la gloria y la alabanza, Señor, en esta hermosa tarde de agosto que nos permite estar aquí, Señor, en su casa de oración, Padre. Y primeramente, mi Cristo, le doy a usted la honra y la gloria y pues me pongo, Señor, en sus manos, Padre, para que usted sea el que hable por medio de su palabra y por medio de mis labios, Señor, en esta tarde, que hable a su pueblo, Señor, a sus ovejas. Bendiga, Señor, a cada uno de mis hermanos aquí presentes que van a escuchar el mensaje y sobre todo, ayúdenos, Señor, a que no quede en una charla, en un mensaje solamente, sino que llegue a nuestro corazón para poder ponerlo por obra cada día, Señor, como debe de ser su palabra, Señor, habitando en nuestro corazón y llevándonos, Señor, a accionar día a día. En el nombre de Cristo Jesús, me pongo en sus manos. A usted sea toda la honra y la gloria, mi Cristo, siempre. Amén. Amén, mis amados hermanos, gracias por el agua. Justamente alguien me leyó la mente. Después de los 40, mis amados hermanos, esto ya es indispensable. De hecho, ya no debo de salir yo sin mi vasito de agua. Ya la garganta se me seca muy rápido. Pero bueno, vamos entrando, mis amados hermanos. Hechos capítulo 10, versículo 1. Entrando en este hermoso llamado que el Señor le da a un centurión romano, un gentil, se pudiera decir también por otros, pues en otras versiones habla posiblemente como pagano, aquella persona que no era judía o hebrea. Y entramos en la palabra de Dios. Vamos a leer del versículo 1 en adelante. Dice así la palabra de Dios en Hechos 10, 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la corte llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. Como a la hora novena, vio claramente en una visión a un ángel de Dios que entraba a donde él estaba y le decía: Cornelio. Mirando fijamente y atemorizado, Cornelio dijo: ¿Qué quieres, Señor? Y el ángel le dijo: tus oraciones y tus limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. Envía ahora algunos hombres a Jope y manda llamar a un hombre llamado Simón, que también se llama Pedro. Hasta aquí vamos a dejar la lectura para entrar, se puede decir, ya al primer punto de esta tarde.
Y donde quiero que meditemos, mis amados hermanos, es justamente por qué este hombre Cornelio de la ciudad de Cesarea, no sé si tengas ahí por ahí el mapa y lo puedes poner, quiero ubicar a mis hermanos. Muchas veces leemos ciudades y lugares, pero la ciudad de Cesarea es una ciudad portuaria, está justamente colinda con el mar Mediterráneo, ahí cerca donde está la N del norte, a un ladito está la ciudad de Cesarea y el punto rojo que está hacia abajo es la ciudad de Jope. ¿Ok? Entonces, ambas ciudades son portuarias, ambas ciudades están cerca o están pegadas a la playa. Están lejos, se puede decir, de lo que es Jerusalén, de lo que es Nazaret. Está lejos de donde Cristo Jesús ministró y donde los discípulos empezaron a evangelizar Samaria, Judea. Está al centro entre el mar Muerto y el mar de Galilea. Pero bueno, prácticamente nomás quería que nos ubicáramos en el mapa, viendo más o menos que Cesarea está aquí en la parte central y Jope está en la parte de aquí abajo. Ambas ciudades son portuarias. Ya con eso, gracias Noé. Ahí nomás prácticamente para ubicar a cada uno de nosotros en ambas ciudades. Ok, entonces estaba en Cesarea, le digo, no era una ciudad, se puede decir, hebrea o judía, no era una ciudad de Israel, era una ciudad, pues se me fue el nombre, no comunidad romana, pero bueno, es una ciudad romana, se puede decir. Pero bueno, el punto es que este hombre tiene una visión de un ángel y me llama la atención las características que habla la palabra de Dios para que un ángel se le haya parecido a Cornelio. Sabemos que esto lo está coordinando el Señor, pero dense cuenta el versículo 2, lo que dice: piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. Las características que da el doctor Lucas o el evangelista Lucas es que este hombre era piadoso y temeroso de Dios. La palabra piedad se puede usar en dos formas. Piedad en el área humana, se puede decir. En el área humana es tener piedad de alguien, compasión de alguien, ayudar a alguien en necesidad. ¿Sabes qué? Ten piedad de mí, le dijo a alguien, Señor, que soy pecador. O también en el área religiosa, una persona piadosa es una persona que quiere agradar a Dios, o que está buscando, o que practica, se puede decir, una religión y trata de llevar a cabo los preceptos de esa religión. La palabra piedad puede estar solamente usada sin el temor de Dios. Pero cuando hablas piedad con temor de Dios, aquí hay fuerza y aquí hay importancia. La lectura que se dio en Mateo capítulo 6 justamente habla de hombres piadosos sin temor de Dios. Hacían obras piadosas. Daban limosna, oraban y ayunaban. Todas esas cosas son cosas buenas. La palabra de Dios nos invita a que las hagamos. Pero ustedes y yo sabemos que esos hombres lo hacían no para agradar a Dios. Lo hacían para la gloria, para tener ahí de los más importantes, ¿ok? Para ser alabado de la gente, para obtener, pase usted, Señor, por favor, aquí donde, la primera fila, por favor, ¿cómo usted se sienta allá? No, véngase para acá, usted no puede estar pie, usted es, etcétera, etcétera, ¿ok? Tristemente con ese, y puede hacer obras piadosas, pero sin tener temor de Dios, pero al tener temor de Dios, la cosa cambia. Porque justamente se aplica la segunda parte de Mateo capítulo 6. Hazlo en secreto. Dice, ¿para qué? Para que tú lo estés haciendo no para ser visto por la gente, sino para que tu Padre, o para agradar más que nada a tu Padre celestial. Usted y yo debemos de orar,
de ofrendar o dar alguna ayuda, de ayunar, no con el objetivo de ser visto, sino con el objetivo de agradar a Dios de todo corazón. Y esta característica la tenía Cornelio. Cornelio dice, piadoso y temeroso de Dios, no tan solo él, sino dice, con toda su casa. Algo importante, mis amados hermanos, es justamente esta área, que Cornelio no tan solo el Señor o la palabra de Dios está impactando su vida, sino también él está impactando su casa. Y ese temor reverente que él tenía hacia el Señor se irradiaba o se pasó a su familia, a su casa. Hubo bendición. Hay bendición en tener temor de Dios, mis amados hermanos. Miren, como lo dijo aquí Mateo capítulo 6, la piedad sin temor de Dios es hipocresía, al fin y al cabo. O sea, y es la verdad. O sea, imagínense, no, pues mi papá siempre, si hay gente, mi papá da ofrendas, pero si no hay, no da nada. ¿Quién cree que se da cuenta? Primeramente tu casa. Pastor Escamilla, lo que siempre lo digo. Pastor Escamilla, que ya está en la presencia del Señor, decía eso siempre. Decía, ¿cómo te has portado? Dice, no me digas nada, le voy a preguntar a tu esposa y a tus hijos también. Ellos me van a decir, porque no puedes ocultar justamente. Y piedad sin temor de Dios crea fariseos, se puede decir. Pero bueno, Cornelio no tenía esta característica. Cornelio, de las 3 características que vimos acerca de una persona piadosa que dice Mateo capítulo 6, por lo menos están 2 en Cornelio que se menciona. Él daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. Ojo, no quiere decir que la tercera no lo hiciera. Posiblemente él también ayunaba, posiblemente no lo especifica la palabra de Dios. Pero unas obras o algo que ustedes y yo debemos de practicar continuamente es justamente el ayudar, el orar y el ayunar. 3 obras, se puede decir, piadosas, con el único objetivo, mis amados hermanos, de agradar a Dios y que el Señor sea el que nos esté moldeando por medio de su palabra, por medio de pasar tiempo con Él, por medio también de negarnos a nosotros mismos al dar algún beneficio a alguien. Eso, mis amados hermanos, tenemos que practicarlo. Pero bueno, continúo con el versículo 3. Como a la hora novena, vio claramente en una visión a un ángel de Dios que entraba a donde él estaba y decía, Cornelio. Mirándolo fijamente y atemorizado, Cornelio dijo, ¿qué quieres, Señor? Y el ángel le dijo, tus oraciones y tus limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. No se acaban de dar cuenta, mis amados hermanos, pero el versículo 4 hace un cambio. El versículo 4, Lucas dice que él daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. Pero cuando se aparece el ángel, ¿qué dice? Versículo 4, a la mitad dice, tus oraciones. El ángel le da prioridad a la oración, pareciera. Primeramente, mira, tus oraciones y tus limosnas han sido escuchadas. Y mis amados hermanos, ya tenemos cerca, no sé si 3, 4 meses que el pastor Ricardo estuvo compartiendo fuertemente acerca de la oración. Y cuando estaba haciendo este estudio, justamente fue lo que se me vino a mi mente. Dije, el Señor está buscando primeramente conmigo que busque más del Señor en oración. Y no tan solo a mí, sino también a ustedes, mis amados hermanos. Ahora, dato importante y dato curioso. Dice aquí la palabra de Dios que Cornelio tuvo esta visión a la hora novena. La hora novena, mis amados hermanos, en la palabra de Dios son las 3 de la tarde. ¿Ok? A las 3 de la tarde era la hora de la oración. Hechos capítulo 3, versículo 1, habla cuando Pedro y Juan van al templo a la hora novena a orar. ¿Ok?
Era costumbre del pueblo judío, y Cornelio también lo había hecho parte de su día a día, buscar al Señor en oración a la hora novena. Pero no nomás era la hora novena, mis amados hermanos, también era la hora de mediodía y también la hora de las 9 de la mañana, a lo que estuve. Y me voy a la palabra de Dios, Salmo 55, versículo 17, dice así la palabra de Dios, y no es necesario que se vaya, solamente ponga atención a lo que dice el Salmo 55, versículo 17. Tarde, mañana y mediodía me lamentaré y gemiré, y él oirá mi voz. En paz redimirá mi alma de la guerra que hay contra mí, pues son muchos los que están contra mí. Versículo 16, leo otra vez, 55, 16. En cuanto a mí, a Dios invocaré y el Señor me salvaré tarde, mañana y mediodía. También, no sé si ustedes recuerden, pero el profeta Daniel, dice la palabra de Dios, que él tenía justamente la costumbre de orar al Señor 3 veces al día, y lo voy a leer también en Daniel capítulo 6, versículo 10. Cuando Daniel supo que había sido firmado el documento antes de que lo echaran al foso de los leones, entró en su casa, en su aposento superior, tenía las ventanas abiertas en dirección a Jerusalén, y como solía hacerlo antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. Entonces, era costumbre hebrea o judía tener 3 momentos para orar y buscar al Señor. Cornelio lo estaba haciendo. Y no lo estaba haciendo para quedar bien con la gente, no lo estaba haciendo para quedar bien con el pastor o con la comunidad o con quien sea. Él lo estaba haciendo porque quería agradar a Dios de corazón. Y mis amados hermanos, la invitación en esta tarde para ustedes y para mí, como comento, es justamente que busquemos más del Señor en oración. Es importante, es imperante. El ángel lo pone como prioridad. Mira, tus oraciones y tus limosnas han llegado como memorial delante del Señor. Por eso el Señor me envió a mí aquí para. Y vengo a darte un mensaje. Algo curioso nomás, mis amados hermanos, nomás como comentario entre paréntesis, no se han dado cuenta, pero siempre que se aparece un ángel a un centurión o a un soldado romano, siempre está temblando de miedo. Y ojo, estos hombres estaban acostumbrados a ver cosas fuertes. A lo que he visto en la historia de los romanos, estaban acostumbrados, pero siempre que se presenta un ángel, pongan atención, siempre que están leyendo la palabra de Dios, y hay un ángel y un romano, el romano va a estar temblando de miedo, mis hermanos, y centurión no es la excepción. Ojo, este era un hombre también que tenía a 100 personas a su cargo. Pero bueno, regresando al tema nuevamente, importante, mis amados hermanos, justamente orar, dar limosnas y ayunar, justamente para darle la honra y la gloria al Señor. Y les invito, y este es el reto también para mí, desde hace tiempo, les digo, el Señor me ha estado hablando en esta área, y no tan solo es una vez o 2 veces al día. Pienso yo que es algo bueno justamente practicar lo que dice aquí la palabra, de buscar al Señor en oración 3 veces al día. Es algo bueno. El Señor, se puede decir que le alaba a Cornelio, y como lo estoy comentando, no es con el objetivo de exaltarse a sí mismo. También Lucas capítulo 18, versículo 9 al 14, no se vaya para allá, solamente voy a hacer mención acerca de la oración del fariseo y del publicano. ¿Recuerdan? Uno está de pie con la vista para arriba diciendo, no, pues Señor, gracias que no soy como este o como aquel o como el que está por allá. No, Señor, aquí, gracias, Señor, porque dice, mira, tú te fuiste igual de pecador como llegaste. Pero el publicano, de rodillas, ni siquiera podía voltear la vista hacia arriba, posiblemente con la frente en el suelo, pidiéndole perdón al Señor. Dice, aquel salió justificado, mis amados hermanos. Así que solamente como primer punto, y cierro con el primer punto con 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 7 al 8. Ahí sí váyanse para allá, por favor. 1 de Timoteo capítulo 4. Bien temprano. Uf.
Gloria a Dios. Ahora vamos a leer todo el capítulo entonces. A como vamos bien. Primera de Timoteo, capítulo 4. Este versículo, híjole, mis amados hermanos. Ay, Señor. He escuchado en ocasiones malas interpretaciones. Para todos los deportistas les encanta este versículo mal aplicado. Sí, Señor, ¿cómo no? Tengo que mencionarlo. Tengo que aclararlo porque pero bueno, el punto no es lo que voy a comentar ahorita, sino lo importante es lo que está hablando aquí la palabra de Dios, el mensaje que le da Pablo a Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8. Dice así la palabra de Dios. Bueno, empiezo con el 6 para entrar con el contexto. Al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido por las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas, más bien disciplínate a ti mismo para la piedad, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Nuevamente, más bien, y es donde quiero, mis amados hermanos, entrar para cerrar el punto primero, disciplínate a ti mismo para la piedad. Y siempre me leen el versículo 8. Hermano, dice la palabra de Dios que el ejercicio físico es bueno, así que pues ahí están pegándole bien macizo al gimnasio y esas cosas, lo cual no estoy diciendo que esté mal, ¿ok? Pero muchas veces me ha tocado que este versículo lo usan para, pues, decir, no, pues la palabra de Dios me invita a ejercitarme. Dice que es provecho poco, no de mucho, no te va a servir de mucho. Pero la piedad para todo aprovecha. Y dice la palabra de Dios y me llama la atención y lo importante aquí, y es verdad, que tenemos que disciplinarnos. La disciplina en un deportista o en alguien que está queriendo sobresalir en algún deporte o en cualquier actividad física es negarse a sí mismo y es decirse no para poder llegar a una meta, la que sea. Levantar pesos, ¿sabes qué? 200 libras, no, quiero llegar a 220, 250, etcétera, etcétera. Correr, ¿sabes qué? No quiero correr 5 millas en media hora, quiero correr 5 millas en 25 minutos, quiero ganarles. ¿Y qué hace el deportista? Se disciplina, se niega a sí mismo para obtener justamente una corona, una medalla, lo que tú quieras. Y para el cristiano, la piedad es lo mismo. ¿Cuántas veces usted y yo queremos orar? ¿Cuántas veces? Muy posiblemente cuando estamos en dolor y sufrimiento, ahí sí, no tenemos de otra. Señor, ayúdame. Cuando hay una necesidad fuerte de salud, de la familia, lo que sea, buscamos al Señor oración. Pero si todo está bien, ay, se me olvidó orar. Hay que disciplinarse. Así como el que se levanta a las 5 de la mañana para correr 5 millas. Y hay veces que no quiero, pero ándate, ahora para arriba, vámonos, dale. Hay que ganarle al corredor que está enfrente, que siempre me deja abajo. Te levantas temprano y te niegas a ti mismo. La oración, el ayudar a la gente y el ayuno es lo mismo. No, tu carne no lo va a querer. Mi carne no quiere. El pastor comentaba el otro día que una vez quiso pasar toda la noche orando. ¿Y quién ha querido hacer ese reto? No voy a decir que levanten la mano porque posiblemente nadie la vamos a levantar. Nadie hemos querido pasar toda la noche orando porque la carne no quiere. No es algo que busca. Tampoco el ayudar. Y menos el ayunar. Si de volada empieza el dolor de cabeza,
Me acuerdo que tenía una, no es de aquí, okay. Cuando estaba niño, cuando estaba jovencito, en una iglesia había un hermano que no podía ayunar. Decía, yo no puedo ayunar, yo no voy a ayunar, no puedo. Estoy enojado toda la mañana que estoy ayunando. Se pone de malas porque no ha comido, porque no ha desayunado. Digo, no se preocupen, no. Creo que ya ni está en el Valle Imperial, así que no creo que lo conozcan. A donde voy es eso, mis amados hermanos. Tenemos que buscar hacer esto. Buscar al Señor en oración. Decir, ¿sabes qué? Mira, la palabra de Dios me invita a orar continuamente, a orar sin cesar, a interceder. Y tengo que hacerlo. Es imperante, es importante. Así como el deportista que dice, no, es que ya tengo 3 días sin, no, tengo que, o se niega con la comida, o se niega con esto, no, igual. Y más importante, no igual, perdón, más importante, ejercítate en la piedad. El ejercicio físico para poco aprovecha, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la venidera. Así que, mis amados hermanos, ejercitarnos en orar, en ayunar y en dar limosna, se puede decir, o bendecir a aquella persona que tiene necesidad, es algo bueno. Hágalo de la manera correcta y hay bendición, mis amados hermanos. Ok, no tan solo aquí, sino en la venida. Primer punto, mis amados hermanos, cubierto. Segundo, versículo, nos vamos a ir un poquito más adelante, nos regresamos a Hechos capítulo 10. Y le digo, yo tomando en cuenta que ya este pasaje lo tienen fresco, me voy a ir saltando un poquito, pero bueno, la palabra de Dios nos dice que Cornelio, el centurión, manda a 2 de sus criados y un soldado piedoso a ir a buscar a Pedro a la ciudad de Jope. Cuando va a llegar al día siguiente, como vieron, el camino no era corto y muy posiblemente tuvieron que viajar a pie. Tal vez los soldados tenían algún caballo, pero es seguro que de regreso se fueron a pie, porque duraron 2 días de camino y de ida duraron 1 día de camino. Cuando iban los 3 hombres duraron 1 día y de regreso duraron 2. Pienso yo que es porque de regreso se fueron a pie, pero bueno, eso es como comentario. Versículo 9, nos vamos a brincar el versículo 9 de Hechos capítulo 10. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar, como al mediodía. Tuvo hambre y deseaba comer. Ojo, ¿a qué horas subió a orar? Ven, ¿a qué horas dijimos? 9 de la mañana, mediodía y a las 3 de la tarde, ¿verdad? Las 3 horas de oración. Pedro estaba orando a mediodía, dice la palabra de Dios, y le dio hambre, posiblemente también la hora de la comida. Tuvo hambre, versículo 10, y deseaba comer, pero mientras les preparaba algo de comer, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y un objeto semejante a un gran lienzo descendía bajado a la tierra por las 4 puntas. Había en él toda clase de cuadrúpedos y reptiles de la tierra y aves del cielo. Y oyó una voz: levántate, Pedro, mata y come. Pero Pedro dijo: de ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo. Versículo 15. De nuevo, por segunda vez llegó a él una voz: lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Eso sucedió 3 veces e inmediatamente el lienzo fue recogido. Versículo 17. Mientras Pedro estaba perplejo, pensando en lo que significaría la visión que habían visto, en ese momento los hombres que habían sido enviados por Cornelio, después de haber preguntado por la casa de Simón, se aparecieron a la puerta y llamando, preguntaron allí si se hospedaba Simón, el que también se llamaba Pedro. Versículo 19. Mientras Pedro meditaba sobre la visión, el Espíritu le dijo: mira, 3 hombres te buscan. Levántate pues, desciende y no dudes en acompañarlos, porque yo los he enviado. A manera de comentario, mis amados hermanos, no sé si se dan cuenta, bueno, a mí me llamó mucho la atención al leer este pasaje, que a Cornelio, al no ser salvo, se le presenta un ángel. Pero Pedro, al ser salvo, el Espíritu le habla y le dice: hey,
ahí vienen 3 hombres. Y lo más seguro es que al mirarlos, va a decir, ¿sabes qué? Yo con ustedes no quiero nada. Ustedes no son judíos. ¿Qué quieren? No voy. Punto. No los conozco, ni me interesan. Ustedes adoran a Diana de los Efesios, adoran a Afrodita en Corinto, adoran a un montón de dioses paganos y se inclinan ante ellos y hacen un montón de barbaridades. Pero el Espíritu le dice, mira, 3 hombres te buscan. Levántate pues, desciende y no dudes en acompañarlos, porque yo los he enviado. Y a manera de comentario, mis amados hermanos, el autor y el que está coordinando todo esto es Dios. Es el Espíritu Santo. Es Dios mismo. Enviando un ángel a Cornelio y a Pedro, sin deberla ni temerla, el Señor le dice, vaya usted para allá con ellos. Es el Señor que está orquestando todo esto. Y no sé si a ustedes les ha pasado. Pienso que sí. Que muchas veces se han topado con gente y empiezan a hablar de un tema y terminan dando el evangelio. Dicen, mira, ni te empezaba a encontrar, ni yo ni empezaba a compartir, pero mira, entre comillas, por casualidad. Pero más que casualidad, estoy seguro que si usted tiene un encuentro así, ha sido el Señor el que lo ha estado llevando justamente a compartir con esa persona de Cristo, al igual que estaba haciendo el Espíritu Santo, moviendo, hablando con Cornelio, hablando con Pedro, de una u otra manera. Pero el segundo punto que quiero yo tocar está en el versículo 34. Me voy a saltar el trayecto que hacen. Y el versículo 34, cuando ya Pedro llega a la casa, entra a la casa, Cornelio le dice qué fue lo que pasó. Dice, leo desde el versículo 33. Por tanto, al instante envió a buscarte, está hablando Cornelio aquí, y has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros aquí presentes delante de Dios, para oír todo lo que el Señor te ha mandado. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo, ciertamente, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que de toda nación, el que le teme y hace lo justo, le es acepto. Segundo punto, mis amados hermanos. El primer punto fue disciplínate a ti mismo en la piedad. Y el segundo punto, mis amados hermanos, es nunca hagas acepción de personas. No se te ocurra hacerlo, ni siquiera pensarlo. No existen personas que están aquí, y personas que están acá, y personas que están acá, y personas que están hasta acá. En Cristo Jesús no existe nada de eso. Todos estamos parejos. Lo que existe son diferentes llamados y trabajos, eso sí. No todos son llamados a la alabanza, no todos son llamados a compartir, no todos son llamados, y me refiero a eso porque si yo me pusiera a cantar, hermano, estoy seguro que aquí la mitad van a estar aquí sufriendo, sus oídos sangrando posiblemente, porque no he sido llamado para cantar. ¿Qué va a pasar? No, ¿cómo no? Yo voy a cantar porque tengo que cantar. No, mis amados hermanos. Pero no importa el que canta, el que toca, el que predica, eso no interesa. En cuestión de quién tiene importancia, no hay. En Cristo no hay. Lo importante es que conozcas a Cristo. Eso es lo importante. Cuando estamos allá en el cielo o en la presencia del Señor, ¿qué va a haber? O estás o no estás, punto. Estás en el libro de la vida, pasa al gozo de tu Señor. Es todo lo que importa. Tuviste un encuentro con Cristo Jesús. Jesús es tu Señor y tu Salvador. Adelante, ven al gozo de tu Señor. A las bodas del Cordero, a la nueva Jerusalén. Gloria a Dios. No lo conoces. Hay otro lugar. El sufrimiento, el lago de fuego. Solamente hay 2 lugares, mis amados hermanos. Y no importa ahí si fuiste lo que tú hayas querido ser. Ahí no importa si fuiste el CEO de una compañía, el presidente de la compañía fulana. No importa, ahí no importa, mis amados. Lo único que importa es si tu nombre está escrito en el libro de la vida. Y miren, me voy a remitir al libro de Jonás.
Y vayan, acompáñenme para que vean. Nínive era una ciudad sumamente malvada. Nos vamos a ir al capítulo 4. Libro de Jonás, capítulo 4. Me remito a la misma palabra, dice, la misma palabra se interpreta a sí misma, dicen los estudiosos. Jonás, capítulo 4. Rápidamente voy a hablar del versículo 3. Del capítulo 3. Ustedes ya saben la historia de Jonás, se lo come un gran pez. Es todo lo que dice. Posiblemente esos monstruos marinos que el Señor tiene por debajo en las profundidades. Job habla de él. Quién sabe si fue el mismo o otro. Pero estoy seguro que fue uno de esos monstruos gigantes que el Señor, que cuando está Job hablando, o más bien Dios hablando con Job, y que le dice, a ver, háblame de Leviatán. ¿Y de qué? Igual que usted y yo, ¿de qué está hablando? No sé. Exacto, delante del Señor usted y yo nos quedamos con la boca abierta. Pero el chiste es que se lo come un gran pez, lo vomita cerca de Nínive. Y él dice que da un simple mensaje. En el capítulo 3, versículo 4, dice nomás. Ese es el mensaje que dio Jonás. Dice, dentro de 40 días Nínive será destruida. Es todo lo que dijo. No dijo, arrepiéntanse, Dios va a mandar fuego del cielo, va a venir un terremoto, nada. Ustedes y yo sabemos que Jonás no quería que Nínive se arrepintiera. No sé por qué tenía tanto coraje, posiblemente algo le habían hecho a él o a su familia, no sé, o al pueblo de Israel, no sé. Pero él quería que murieran todos. Y lo único que dijo, dentro de 40 días Nínive será destruida. Dice la palabra de Dios que el pueblo se arrepintió. Y más lo voy a leer. Versículo 5 del capítulo 3 de Jonás, ahí están ustedes. Entonces los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando llegó la noticia, el rey de Nínive se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, y mandó proclamar, anunciar en Nínive, por decreto del rey y de sus grandes, ni hombre, ni man, ni buey, ni oveja, pruebe cosa alguna. No dejen que pasten o beban agua. Hablando del ayuno. Curiosamente que estamos hablando del ayuno, bueno, aquí está hablando de un ayuno justamente nacional. Cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios con fuerza, y vuélvanse cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Quién sabe, quizás Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de su ira, y no perezcamos. Cuando Dios vio sus acciones, que se habían apartado de su mal camino, entonces Dios se arrepintió del mal que había hecho, que había dicho, que les haría, y no lo hizo. Nomás simplemente hice la lectura para darle fuerza al tema del ayuno. El pueblo, y miren mis amados hermanos, nomás como comentarios y regresando un poquito al tema del ayuno. Cuando hay un gran dolor en el corazón, cada uno de ustedes y nosotros ayunamos. No tienes ganas de comer. Tienes el corazón hecho pedazos. No te dan ganas de comer. Puede durar días. Y lo que el pueblo estaba haciendo justamente eso, no fue de dientes para afuera. Y dijeron, mira, tiene razón lo que dijo este desconocido. Viene destrucción porque hemos sido malos. Ayunemos, demostremos el dolor y de corazón que estamos queriendo buscar al Señor. Y como dice, y volvámonos de nuestros malos caminos. Dice la historia que este acto hizo que Nínive durara 70 años más. Y después Nínive fue destruida porque al parecer la siguiente generación siguió con las malas acciones. Pero lo importante, mis amados hermanos, es el capítulo 4, donde quiero que nos enfoquemos un poquito. Dice la palabra de Dios, y para no extenderme demasiado, dice que Jonás hizo una enramada y se puso a lo lejos para mirar cómo Nínive era destruida. El Señor hace que crezca una plantita y lo cubre.
Y dice, está mejor la plantita que la enramada que yo hice. Esto está como que estaba más fresco, estaba más feliz, estaba más a gusto. Versículo 6, capítulo 4. Y el Señor Dios dispuso que una planta creciera sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad. Y Jonás se alegró grandemente por la planta. Se puso bien contento Jonás. Pero al rayar el alba del día siguiente, Dios dispuso, ojo, aquí el Señor, Dios dispuso que un gusano atacara la planta y ésta se secó. Y sucedió que al salir el sol, Dios dispuso un sofocante viento del este, y el sol hirió la cabeza de Jonás, así que él desfallecía, y con toda su alma deseaba morir, y decía, mejor me es la muerte que la vida. Jonás era del carácter de los corajudos. No decía que tocaba así una vez, estoy bien enojado, no quiero nada. Sí, ese era Jonás. Estoy tan enojado, se le murió la plantita, le estaba pegando el sol, todo lo que daba, y dijo, ya me enfadé. Y no pasa nada. Versículo 9, aquí está la enseñanza, mis amados, del segundo punto. Entonces Dios le preguntó a Jonás, ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de la plantita, de la planta? ¿Qué contesta Jonás? Tengo mucha razón para enojarme hasta la muerte. Estoy enojado y prefiero morirme. Le respondió el Señor, versículo 10. Entonces el Señor le dijo, tú te apiadaste, ojo, piedad otra vez. Tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste, ni hiciste crecer, que nació en una noche y una noche pereció. 11. Y con ese versículo termina el libro de Jonás. Y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales. Con este versículo, con estas palabras del Señor termina Jonás. Tú no tienes piedad de esa gente. Tú no los formaste. Tú no los creaste. Yo los hice a todos ellos. Yo los conozco. Nunca hagas excepción de personas. Nunca te creas más que nadie. Mi abuelo decía, y pienso que lo agarró de Job, dice, desnudo vine, y igual me voy a ir. No traje nada. Decía mi abuelo, nada, y nada te vas a llevar. Toda tu fama, poder y gloria que tú quieras, dirá, no sirve de nada. Lo único que importa, mis amados hermanos, es tener una relación personal con Cristo Jesús. Y tercer punto, y voy a cerrar con el Evangelio, justamente. Yo sé, dice, hermano, pero pues si aquí hay puro hermano que cree, eso es lo que tú crees. Ojo, ¿quién conoce el corazón de la persona? ¿Quién sabe? Solamente Él lo sabe, mis hermanos. Y si el Señor me puso en esta tarde que hablar del Evangelio, es porque hay personas que necesitan escuchar el Evangelio. Y el Evangelio es el siguiente, Hechos 10:36. Vamos a regresarnos acá a Hechos capítulo 10. Dice así la palabra de Dios. Tercer punto, el Evangelio de Cristo. Versículo 36. El mensaje que Él envió al pueblo de Israel, estoy en Hechos 10:36. El mensaje que Él envió al pueblo de Israel predicando de paz por medio de Jesucristo, que Él es Señor de todos. Está hablando del Pedro va a hablar del Evangelio. O está hablando. Versículo 37. Ustedes saben lo que ocurrió en toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo de Juan, que Juan predicó. Cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra,
de los judíos y en Jerusalén, y también le dieron muerte colgándolo en una cruz. Pero Dios lo resucitó al tercer día e hizo que se manifestara no a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios, es decir, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. De él dan testimonio todos los profetas, de que por su nombre todo el que cree en él recibe perdón de pecados, mis amados hermanos. Este es el Evangelio. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales tú y yo estamos en esa lista. Cristo Jesús vino, sanó, murió en la cruz del Calvario, pero el tercer día resucitó. Él es primicia de los que van a resucitar, de ustedes y de mí. ¿Por qué? ¿Por mis obras de caridad? Claro que no. ¿Por ayunar? Ya les he dicho, no. Por haber creído en Él de todo corazón, por rendir tu vida al único Dios verdadero. Él es el único que ha muerto y ha vuelto a la vida. Él es el camino, la verdad y la vida, mis amados hermanos. No, por cualquier cosa que tú quieras buscar y quieras alcanzar, no sirve de nada. Ya lo vimos en los puntos anteriores. Todos somos iguales delante de Dios. Todos vamos a la tumba si es que Cristo Jesús no viene y nos levanta. Y va a levantar a su pueblo. Va a levantar a aquellos que tienen el Espíritu Santo, el sello, aquellos que han creído de todo corazón. Si lo has hecho, gloria a Dios. Si no, hoy es el día de salvación. Hoy puedes tener un encuentro con Cristo Jesús y que tu nombre sea escrito en el libro de la vida. Dice la palabra de Dios en Efesios 2:12 que el Señor nos hizo un solo pueblo, dando refuerzo a Hechos capítulo 10. De los gentiles y de los judíos, el Señor ha hecho uno solo. Por la sangre de Cristo Jesús, mis amados hermanos. Si tú has creído en Él de todo corazón, te invito que hagamos justamente, que nos ejercitemos en la piedad. Que tengas cuidado con el orgullo. Porque el hacer acepción de personas es orgullo. Y que ustedes y yo proclamemos que Cristo Jesús vino al mundo y murió por cada uno de nuestros pecados, el justo por los injustos. Al tercer día Él resucitó. Y yo soy testigo. Hermano, ¿lo miró? No, mis ojos no lo han visto como lo miró Pedro o los otros. Pero yo sé que Él vive. A mí nadie me cuenta. El Señor ha hablado conmigo. El Señor me llamó. Gloria a Él. Y si tú lo conoces, dale gracias a Dios. Y si no lo conoces, la salvación es gratis. Es tan solo creer y negarte a ti mismo y reconocer que Jesús es el Señor y Salvador. Mis amados hermanos, termino el pasaje de Hechos 10. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Ya habían escuchado el Evangelio y estoy seguro que en ese momento que están escuchando ellos lo creyeron. Por eso que son llenos del Espíritu Santo. Todos los creyentes que eran de la circuncisión, o sea, judíos que habían creído en Jesús, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Entonces Pedro dijo: ¿puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos unos días. Si tú ya conoces a Jesús, si el Espíritu Santo ha sido derramado en tu corazón, lo que sigue es que te bautices. Es lo que dice Pedro, rápido. Lo mismo que nos pasó a nosotros le está pasando a ellos, a los gentiles. Era una señal de que el Señor estaba abriendo el Evangelio también a ellos. Los judíos pensaron que solamente para judíos y prosélitos.
Prosélitos eran personas de otra nacionalidad que querían seguir a Dios. Pero no, ni siquiera los prosélitos. Cualquier persona puede recibir el Evangelio y la salvación. Y si ya conoces a Cristo, te invito a que pases a las aguas del bautismo, declarando que eso que pasó en tu corazón, declarándolo públicamente. Porque dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 1, Romanos 1:16. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Lo que acabo de compartir es poder de Dios, el Evangelio. No son mis palabras, es la palabra de Dios la que tiene poder para salvar. Mis amados hermanos, les animo de todo corazón. Y ahora sí, cierro con dos pasajes. Ahí mismo en Hechos, dale unas páginas para adelante, Hechos 13:36. Dos páginas de mi Biblia, Hechos 13:36. Dice así la palabra, es solo un versículo. Porque David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió y fue sepultado con sus padres y vio corrupción. Leo nuevamente, porque David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió. Si estás aquí en esta tarde, es un propósito. El Señor tenía planeado que estuvieras hoy aquí. Y este mensaje es para ti y es para mí. Y es su propósito, mis amados hermanos, que lo busquemos más. Hechos 17:26. Otras páginas adelante, el mismo libro de Hechos 17:26. Dice así la palabra de Dios. De uno solo, Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven. Dios ha establecido el tiempo que vamos a vivir y hasta dónde vas a llegar. No vas a pasar más allá de donde el Señor dijo. El Señor tiene un propósito para ti y para mí. Y el Señor sabe hasta dónde vamos a llegar. Tu trabajo y mi trabajo es rendirnos a Él de todo corazón. Disciplinarnos en la piedad, en la oración, en la caridad, dar limosnas o apoyar, donde el Señor te diga que apoyes. Ayunar. Y recuerda, ya lo sabemos, nunca tocando trompeta. Me encantó mucho los testimonios que daban del hermano Pablo Herrera y cómo ayudar a la gente. ¿Cuándo nos dimos cuenta? Ya cuando no estaba. Bien, dije, hermano, un guerrero, dije, es de los que dice la palabra. Nadie se daba cuenta. Y ya, pues, y nos dimos cuenta porque uno dio un testimonio. Pero si no, mira, nadie. Pero al fin y al cabo, y ya el Señor tiene su recompensa, como dice la palabra de Dios, para cada persona que hace esto, mis amados hermanos. 1 Timoteo 4 dice, tiene recompensa en esta vida y en la siguiente. Les animo, y la palabra de Dios me anima a mí mismo también, me dice a mí, que nos ejercitemos en la piedad, que nos neguemos a nosotros mismos. Cuidado con el orgullo. Nunca se le ocurra hacer acepción de personas. Y recuerde que el Evangelio tiene poder. Padre Celestial, le damos toda la honra y la gloria en esta tarde, Señor. Le doy gracias por su palabra. Estoy seguro, Señor, que por medio del capítulo 10, Señor, usted nos invita, Señor, a estar más tiempo en oración. 3 veces al día era la costumbre y pienso que no está mal. Ayúdenos, Señor, a que estas disciplinas de la piedad las hagamos, Señor, con el único propósito de agradarle, Señor. No para salvación, no para sentirnos mejor,
sino porque tenemos temor, queremos agradarle, tenemos reverencia ante su presencia. Reconocemos que usted es el Señor de toda la tierra, el cielo y la tierra, que usted nos formó en el vientre de nuestra madre y que hasta que usted diga que vamos a estar y vamos a llegar hasta donde usted decidió que vamos a llegar. Nos ponemos en sus manos, mi Cristo. Le doy gracias, Señor, por habernos alcanzado con el Evangelio y ayúdanos, Señor, a ser soldados firmes, fieros en su palabra, más que nada, en ser hacedores de su palabra y pelear la buena batalla de la fe cada día. En el nombre de Cristo Jesús, a usted toda la honra y la gloria es suya, mi Cristo. Amén. Ay, mis hermanos, Dios bendiga.